Equipo 6. Mineralización del nitrógeno. Importancia del uso de los abonos. Como la importancia tenemos que en el empleo se incorpora masa vegetal no descompuesta. En este tipo de plantas cultivadas van a dar la finalidad el mejoramiento físico, químico y biológico del suelo. Es una alternativa para la sustitución parcial o total de fertilizantes minerales. Las plantas que se utilizan son las leguminosas por su facilidad de fijación con el nitrógeno atmosférico y se asocia a bacterias ribosomo. Algunas de sus funciones son la cobertura, la protección del suelo, la mejora en propiedades, el incremento, el reciclaje, la movilización de nutrientes, el combate de plagas y enfermedades y la disminución del lavado de nutrientes. El uso de los abonos verdes aporta no solo nutrientes, sino para su mejora comprobada en sus propiedades físicas y biológicas. El manejo adecuado depende de su empleo eficiente, en dependencia de sus condiciones tanto específicas de cada lugar donde se aplique. Teniendo en cuenta las características de cada especie en cuanto a su velocidad y extensión de mineralización, es posible optimizar la absorción del nitrógeno y aumentar la productividad de las cosechas. La mineralización de los abonos verdes. Antes que nada hay que saber que la mineralización es la transformación de la materia orgánica del suelo que a través de un proceso va a conducir a la formación de sales minerales. Primero que nada se va a hacer el sembrado de los abonos verdes, ya que estos van a desarrollar los nutrientes que el suelo va a absorber para que pueda ocurrir la mineralización, en donde estos componentes orgánicos van a degradarse con el fin de formar minerales simples. Ya después de esto ya se va a continuar con el sembrado del cultivo principal. Uno de los ejemplos de la formación de minerales es el ejemplo del nitrógeno, que pasa de ser un nitrógeno orgánico a un nitrógeno mineral en forma de nitrato. Una importante relación es el carbono-nitrógeno, que las plantas que lo contengan y que sean mayores a 25 son mejores en el ámbito de que van a traer buenos resultados, esto por el incremento de la materia orgánica, como por ejemplo van a mejorar la estructura del suelo, van a protegerla del impacto de la radiación solar y de la lluvia. En cambio, las plantas que contengan la relación menor a 25, la mineralización es más rápida. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es la influencia de los tallos hojas, que en el comportamiento de la mineralización es que las relaciones mayores de 1 se dice que hay una superioridad de los tallos, los que tienden a imponer un comportamiento de inmovilización como consecuencia de su alta relación de carbono-nitrógeno a los mayores contenidos de lignina. Factores de los que depende el proceso de mineralización. Estos factores determinan las tasas de mineralización del nitrógeno, que son la humedad, la biología del suelo, el manejo de residuos, la temperatura, la relación carbono-nitrógeno, la mineralogía de las arcillas. Se dice que la calidad del material del suelo es el factor más importante del cual depende la mineralización. Yéndonos hacia la influencia de los factores endafoclimáticos, están los componentes vivos del suelo, que son los microorganismos, las raíces de las plantas y los invertebrados. La mineralización del suelo del nitrógeno es sometido en condiciones de humedad y que el suelo esté seco, ya que favorecen la actividad microbiana del suelo. La mineralización se incrementa por el aumento de la temperatura, de 35 grados para la nitrificación y de 50 grados para la amonificación. Los límites del pH van entre los 5.5 y los 10, con un óptimo de 8.5. Otro aspecto de la mineralización del nitrógeno es que aumenta por la adición de fertilizantes de origen mineral y orgánico. Igual, la presencia de raíces de plantas estimula el proceso de mineralización. Evaluación y eficiencia del nitrógeno aplicado en abonos verdes. En la evaluación tenemos el método indirecto. Este se basa en las diferencias isotópicas de las diferentes fuentes de nitrógeno disponible para el crecimiento de las plantas y se presenta detectables diferencias en la abundancia natural del nitrógeno. El método directo se basa en la suposición que la cantidad de nutrientes del suelo que toma el cultivo es independiente de la cantidad del fertilizante aplicado y presenta suelo con menos nitrógeno, quiere decir suelos con bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno total. Los resultados de la evaluación dicen que la incorporación de abonos verdes es una práctica de alta potencial de usos en suelos agrícolas. En la eficiencia, el uso eficiente de la velocidad de mineralización vegetal depende de una sincronización de nitrógeno liberado, de residuos y la activa absorción por el cultivo.
Se han encontrado variaciones en el coeficiente de aprovechamiento del nitrógeno residuos de leguminosas por cultivo de maíz. Con abonos verdes, la utilización del nitrógeno por el trigo ha sido alta. En el cultivo del tomate, absorbe del 9 al 15% del nitrógeno aportado. Hablaremos sobre la utilización del isótopo nitrógeno 15 en el estudio y participación del nitrógeno en abonos verdes en la nutrición de las plantas. Como tal, el isótopo es estable y no es radioactivo. Como ventaja inicial tenemos el estudio del nitrógeno de una forma mucho más precisa. En el caso del sistema agrícola, son utilizados indistintamente por cualquier tipo de plantas. Hablando de objetivos, tenemos que la cuantificación de la fijación del nitrógeno es mucho más favorable. Y para el estudio y aprovechamiento de los abonos verdes es importante la obtención del material vegetal nitrógeno 15 marcado, cuantificar el nitrógeno en leguminosas. Sobre la investigación, para esta investigación se marcó el material vegetal AT% al nitrógeno 15 EXC, que es el exceso del material marcado. Para concluir, podemos decir que el nitrógeno es el nutriente que más limita la producción agrícola. La fertilización nitrogenada es necesaria para maximizar los rendimientos. Es un constituyente esencial de numerosas moléculas vegetales, entre las que se encuentran proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, enzimas y clorofila. El empleo eficiente de los abonos verdes en los sistemas agrícolas dependerá de su manejo adecuado y dependerá de numerosos factores, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de producir las semillas en las mismas unidades donde van a ser utilizados, así como la necesidad de una mayor conciencia de esta práctica.